Y si muchas de las cosas que hoy defendemos como iglesia, Jesús nunca las estableció. Y si sin darnos cuenta hemos vuelto a levantar los intermediarios que Él vino a derribar, hoy vamos a hablar de algo incómodo, de algo que puede tocar nervios, de algo que puede ser que algunos quieran apagar este episodio en los primeros 5 minutos. Pero si te quedás, tal vez descubras que no se trata de rebeldía. Se trata de volver al diseño original. Bienvenidos a Tenoa, un podcast para hacernos pensar y redescubrir la forma de hacer iglesia que Jesús estableció. Uno de los objetivos más radicales de Jesús al enseñarnos fue este. Él quiso desmantelar la idea de que necesitamos intermediarios para llegar a Dios. No vino a perfeccionar el sistema religioso. Vino a dejarlo sin excusas. En el mundo pagano antiguo, los dioses habitaban el misterio. Eran inaccesibles, lejanos, oscuros. Y siempre había una élite que decía tener la clave para interpretarlos. Una casta sacerdotal que administraba lo sagrado como si fuera propiedad privada. Esa es la manera natural del ser humano para hacer religión. El pueblo no podía acercarse directamente a Dios. Tenía que pasar por filtros, por rituales, por autorizaciones. ¿Querías el favor divino? Tenías que hacer un sacrificio. ¿Querías perdón? Tenías que presentar una ofrenda. ¿Querías bendición? Tenías que cumplir exactamente un ritual o una ceremonia. Era todo mediado, todo regulado, todo supervisado. Y casi siempre, la casta religiosa estaba alineada a los intereses del poder político del momento. Era un sistema perfecto, perfecto para controlar. La necesidad espiritual del pueblo se canalizaba a través de rituales que prometían aplacar la ira divina. La propuesta de los sistemas religiosos era clara. Dios está molesto, nosotros sabemos cómo calmarlo. Vos traes el sacrificio y la ofrenda y nosotros hacemos el trámite. Así, un grupo de hombres se transformaba en el filtro entre Dios y las personas. Pero entonces aparece Jesús. Y Él no entra por la puerta del templo. Entra por el corazón de la gente. No inaugura un nuevo sacerdocio. Se sienta a la mesa con pecadores. Tampoco tiene secretos. Cuenta historias que la gente puede entender y con las cuales puede relacionarse. Él no establece una nueva jerarquía. Llama Padre a Dios y enseña a otros a hacer lo mismo. Eso fue revolucionario. Porque cuando llamás Padre a Dios, el templo deja de ser una aduana espiritual y la relación deja de ser un trámite. Tener a Dios como Padre implica que tenemos todos los derechos de hijos. Nadie tiene que estar entre medio de esa relación. Jesús no vino a mejorar el sistema de intermediación. Vino a revelar que el Padre nunca quiso ese sistema. Mostró un Dios accesible, cercano, presente. Un Dios que no se negocia en templos ni se administra desde estructuras de control espiritual. Eso es lo que simbolizó el hecho de que el velo del templo se rasgara en la muerte de Jesús. Ese acto divino anunciaba que ya no habría más intermediarios humanos. Ya no habría templos que contengan a Dios. Ya no habría sacerdotes que ministren la ofrenda. Desde allí tenemos acceso directo al Padre. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino en espíritu y en verdad, está diciendo algo más profundo que lo que solemos admitir. Él está diciendo que el acceso a Dios ya no está geográficamente controlado ni institucionalmente custodiado. La presencia de Dios no vive en un edificio. Vive en personas que están en relación con Él. Y aquí es donde el Evangelio se vuelve incómodo. Porque si la relación es directa, entonces también es personal. Y si es personal, ya no se puede delegar espiritualidad en nadie ni en ningún sistema. Ya no podemos escondernos detrás de dirigentes o juntas. No se puede vivir de prestado la fe de otro. No se puede depender de una estructura para justificar nuestra distancia de Dios. Jesús rompió el sistema, no con violencia,
sino con revelación. Él nos unió directamente al Padre. Es como cuando un niño descubre que su padre siempre estuvo dispuesto a abrazarlo, pero alguien le había hecho creer que necesitaba permiso para acercarse. El día que lo descubre, algo se rompe, pero algo también nace. Jesús no vino a decir, ahora yo soy el nuevo intermediario que reemplaza a los antiguos. Vino a decir, yo soy el camino, porque en mí ves al Padre tal como es. En Él la relación vuelve a ser directa, viva, libre, íntima. Y eso da vértigo. Porque es más fácil seguir un sistema que ves que tener una relación por la fe con alguien que no ves. Es más cómodo participar de un ritual que desarrollar intimidad. Es más seguro obedecer instrucciones que abrir el corazón para ser guiado por el Espíritu. Pero quiero decirte que el reino no funciona por control. Funciona por confianza. Jesús no vino a fundar una estructura que administre a Dios. Vino a reconciliarnos con el Padre. Y si todavía sentimos que necesitamos intermediarios para acercarnos, tal vez no hemos entendido completamente lo que Él vino a mostrarnos. El Padre no está detrás de una puerta custodiada. Está corriendo hacia el Hijo que vuelve a casa. La pregunta no es si tenés acceso, la pregunta es si te atreves a entrar. Jesús nos enseñó algo escandalosamente simple. No necesitas ir a ningún ser humano pecador para confesarle tus pecados. Basta con ir a Él. Cuando la relación se rompe, no se restablece por medio de un trámite espiritual. Se restablece por encuentro. Jesús nunca dijo, busquen un mediador para que gestione el perdón. Dijo, venid a mí. El perdón no es un servicio tercerizado, es una restauración directa. Sin embargo, con el paso del tiempo, volvimos a poner filtros donde Él había quitado muros. Por ejemplo, Jesús dio autoridad a todos sus discípulos para bautizar, a todos. No a una casta especial, no a una jerarquía autorizada por reglamento, a discípulos, a seguidores, a creyentes llenos del Espíritu. Pero la iglesia poco a poco adquirió un matiz pagano. Lo sagrado volvió a administrarse desde una jerarquía humana. Y para hacer misión, el sistema religioso comenzó a exigirnos permiso. Solo los designados por la institucionalidad podían bautizar. Lo que había sido una explosión de vida se convirtió en un acto regulado. Y entonces el bautismo dejó de verse como una proclamación de vida nueva y comenzó a parecerse a un carnet de membresía. Jesús declaró sin vueltas que el Espíritu Santo llevaría al creyente sincero a toda verdad. Eso implicaba confianza en la obra del Espíritu en cada corazón. Pero también llegó el momento que el sistema religioso consideró que lo que Jesús dijo no era suficiente. Y entonces la iglesia institucional asumió el rol de árbitro doctrinal definitivo. Se colocó como intermediaria entre Dios y el pueblo. Determinó qué se podía creer, cómo se debía interpretar y hasta dónde se podía pensar. Y el resultado fue inevitable. Se dividió el cuerpo de Cristo. Se estancó el estudio sincero de la palabra. Se infundió miedo. Miedo a no concordar. Miedo a preguntar. Miedo a descubrir algo que no estuviera en el manual oficial. Y cuando el miedo entra, el diálogo muere. La gente dejó de estudiar la Biblia por sí misma, no por falta de capacidad, sino por temor. El pensamiento individual fue visto como una amenaza. La sinceridad fue sospechada como rebeldía. Siguiendo con más ejemplos, voy a señalar que cuando Jesús instituyó la comunión, la Santa Cena o lo que luego se llamaría la misa, no dijo, solo ustedes podrán oficiarla y nadie más. Era una mesa abierta, un acto sencillo, pan, vino, memoria, comunidad. Donde 2 o 3 creyentes se reunieran en su nombre, allí estaría Él. Pero la simplicidad incomoda a los sistemas.
Con el paso del tiempo, también la iglesia institucional se apropió de los rituales simples que Jesús propuso y comenzó a enseñar que solo podían recibirse a través de ella y a través de quien ella le daba permiso. Lo que había sido una mesa familiar se convirtió en una ceremonia regulada. La visión que Jesús tenía de la iglesia era simple, dinámica, orgánica, explosiva, una comunidad movida por el Espíritu, una familia en misión. La iglesia de Jesús era tenuá, era movimiento. Sin embargo, la iglesia que practicamos hoy muchas veces es pesada, complicada y estancada. El aparato eclesiástico se ha disfrazado de Dios y nos ha hecho creer que solo podemos llegar a Dios a través de Él, pidiendo permisos, aceptando lo que otros estudiaron sin cuestionar, temiendo pensar. Y lo más doloroso es que se nos ha hecho creer que seguir el principio de Jesús, que es ir directamente al Padre sin intermediarios humanos, es rebeldía. La justificación para esto: preservar la unidad, evitar abusos, mantener la sana doctrina. Suena noble, suena responsable, pero cuando colocamos a la iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres, lo que terminamos produciendo no es unidad, sino uniformidad. La unidad nace del espíritu. La uniformidad nace del control y del deseo de un grupo de seres humanos de ocupar el lugar de Cristo. Esta actividad, en vez de frenar abusos, muchas veces ha creado un abuso sistémico, haciéndole creer a la gente que existen cristianos de primera y de segunda categoría, que hay algunos con acceso privilegiado a Dios, los de la primera categoría, y otros que deben someterse sin razonar a las conclusiones que ellos llegaron. Y así, en lugar de mantener la doctrina, la matamos. Porque cuando el miedo reemplaza la búsqueda, la verdad deja de crecer. Si yo hubiera dicho todo esto en la época apostólica, probablemente todos habrían respondido amén, así es, eso es lo que manda el Señor. Hoy, en cambio, muchos al escuchar mis palabras sienten temor y se asustan. Otros piensan que esto es rebeldía. Otros se llenarán de inseguridad al escuchar que Dios guía a su iglesia por medio del Espíritu y no por medio de credos fabricados por hombres. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué la iglesia que estableció Cristo y la iglesia cristiana actual son tan diferentes? ¿Y sabes qué? La diferencia está en cómo se maneja el poder. En la iglesia de Cristo el poder fue dado a todos los creyentes. Jesús lo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra para que ustedes, todos ustedes, vayan y hagan discípulos y los bauticen enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. ¿Y cuál fue el instrumento que utilizó Jesús para que esa comisión se haga realidad? Fue el Espíritu. Jesús no centralizó el Espíritu, lo derramó en todos los discípulos. El Espíritu trabajaba en todos, impulsaba a todos, capacitaba a todos. Jesús dio a todos la misión, a todos les dio autoridad para bautizar, a todos la libertad para celebrar la comunión, a todos les dio acceso directo al Padre. A todos les dio la responsabilidad de estudiar la palabra en diálogo y comunión. Pero la iglesia cristiana actual muchas veces, en vez de repartir, se deleita en centralizar. En vez de misión, hace proselitismo. En vez de confiar en que Jesús sigue hablando, regula quién puede hablar en su nombre. Y lo más grave, en vez de creer que Jesús les dio autoridad a sus discípulos directamente, la iglesia se ha puesto entre medio de Jesús y sus discípulos, creyendo que tiene autoridad de dar permiso a quién hace misión y quién no la hace. Dónde se hace misión y dónde no se hace. Quién tiene que oficiar los símbolos que Jesús le entregó a todos y quién no debe hacerlo. El bautismo ya no es una proclamación de fe. Se lo ha confundido con una membresía exclusiva. Y cuando eso sucede, algo esencial se pierde. Porque el reino no funciona por acreditación institucional, funciona por vida. La iglesia de Cristo no era una estructura que distribuía permisos. Era un cuerpo vivo donde el Espíritu soplaba donde quería. Y la pregunta que queda flotando no es si esto nos incomoda. La pregunta es si estamos dispuestos a volver a la simplicidad,
peligrosa de Jesús. Yo sé que hay personas que pueden estar profundamente enojadas por lo que estoy diciendo. Y lo entiendo. Cuando se toca la estructura que nos dio seguridad, cuando se cuestiona el sistema que nos sostuvo durante años, algo se mueve por dentro. Y a nadie le gusta que le muevan el piso. Pero te desafío en el nombre de Jesús a que me muestres con la Biblia y especialmente con el Nuevo Testamento si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. No con tradición, no con costumbre, no con siempre se hizo así. Muéstralo con la Escritura. Y escucha bien, no quiero discutir. No me interesa ganar un debate. No estoy tratando de formar una facción nueva ni de crear una guerra innecesaria. Lo único que deseo es que seamos sinceros. Que dejemos de defender sistemas por lealtad emocional. Que dejemos de proteger estructuras por miedo. Y que de una vez por todas experimentemos una iglesia bíblica. No una iglesia eficiente, no una iglesia organizada como una empresa, no una iglesia numerosa, una iglesia bíblica, una iglesia que experimente Tenuá. Alguien puede decir, pero en esta manera antigua de hacer iglesia yo conocí a Jesús, fui feliz por muchos años. Y eso es real, yo no lo niego. Dios se encuentra con nosotros donde estamos y muchas veces se manifiesta en medio de estructuras imperfectas. Pero escucha esto con cuidado. Un gusano nace como gusano, se mueve como gusano, vive como gusano. Y puede estar bien eso, puede estar bien ser gusano, pero si no está dispuesto a recibir transformación, nunca llegará a ser mariposa. Que Dios se haya manifestado en lo imperfecto no significa que debamos quedarnos allí. Que Él nos haya bendecido en medio de una estructura limitada no significa que esa estructura sea el destino final. Dios nunca se manifiesta para que todo siga igual. Dios no está limitado por nuestras imperfecciones. Él nos toma donde estamos. Nos da felicidad en medio de lo contaminado. Nos abraza aún dentro de sistemas mezclados. Pero cuando Dios realmente se manifiesta, algo cambia. Con Él siempre hay transformación, siempre hay crecimiento, siempre hay expansión, siempre hay vida. Si no hay movimiento, no es porque Dios no esté presente, sino porque nosotros nos aferramos a la forma. La iglesia bíblica no es una estructura rígida que se preserva a sí misma. Es un organismo vivo que se deja transformar por el Espíritu. Y el Espíritu no viene a conservar lo que es cómodo, viene a llevarnos más allá. La pregunta no es si Dios te bendijo en el sistema que conociste. La pregunta es si estás dispuesto a dejar que Él te transforme más allá de Él. Porque el reino de Dios no es estático. Y cuando el Espíritu sopla, o nos convertimos en mariposa, o nos quedamos defendiendo el capullo. Tal vez todo lo que has escuchado hoy te incomodó. Tal vez algo dentro tuyo se defendió. Tal vez sentiste miedo. Pero déjame decirte algo con profunda paz. El miedo nunca fue el lenguaje de Jesús. Jesús no vino a fundar una estructura que necesitara protección humana. Vino a revelar al Padre, vino a liberar, vino a devolverle al creyente la dignidad de relacionarse directamente con Dios. La pregunta no es si lo que hacemos hoy funciona. La pregunta es si es lo que Él estableció. Porque algo puede funcionar y aún así no ser fiel. Algo puede crecer y aún así no estar sano. Algo puede llenar auditorios y aún así no reflejar el corazón del reino. Tenuá no es rebeldía. Tenuá es movimiento. Movimiento hacia la fuente. Movimiento hacia la simplicidad peligrosa del Evangelio. Necesitamos volver a ser iglesia como Jesús la soñó. Una iglesia donde el Espíritu sea el protagonista, donde la autoridad no se centralice, sino que se derrame. Donde la comunión sea mesa y no trámite. Donde el bautismo sea vida y no membresía. Donde estudiar la Biblia no sea riesgo, sino privilegio. No estamos llamados a perfeccionar el sistema, estamos llamados a parecernos a Cristo.
Y si eso implica soltar seguridades humanas para recuperar libertad espiritual, entonces vale la pena. La iglesia de Jesús no creció por control, creció por fuego. No se expandió por permisos, se expandió por convicción. No se sostuvo por reglamentos, se sostuvo por la presencia del Espíritu. Hoy necesitamos menos uniformidad y más unidad real. Menos miedo a pensar y más humildad para escuchar. Menos defensa institucional y más dependencia del cielo. No se trata de destruir lo que existe, se trata de purificarlo, se trata de alinearlo, se trata de volver a poner a Jesús en el centro, no solo en el discurso, sino en la práctica. Porque cuando Él es verdaderamente la cabeza, nadie más necesita ocupar ese lugar. Este no es un llamado a dividir, es un llamado a despertar. No es un llamado tampoco a abandonar la iglesia. Es un llamado a que la iglesia vuelva a ser lo que fue diseñada para ser. Si de verdad creemos que el Espíritu guía, entonces confiemos en Él. Si de verdad creemos que Jesús es suficiente, entonces actuemos como si lo fuera. Tenoa es eso. Un movimiento de regreso. Un regreso al diseño original. Un regreso a la valentía del Nuevo Testamento. Un regreso a una iglesia viva. Y la pregunta final no es teológica, es retrospectiva. ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas como Jesús las estableció? Aunque eso implique cambiar.